En este video veremos la solución de una armadura utilizando el método de secciones. Previamente se definió las reacciones externas de esta armadura y ahora vamos a plantear cómo dividiríamos mediante secciones a este elemento, a la armadura. En este caso estamos planteando tres secciones. La primera de ellas va hacia la izquierda a partir de esta línea. La segunda va hacia la derecha a partir de esta línea y la tercera sería de la parte hacia la parte inferior. La primera sección quedaría entonces de esta manera. Una vez trazada, se aísla y tenemos estos elementos. Tendríamos las cargas externas, las reacciones en esta parte de la armadura. Para nuestros cálculos solo vamos a tomar en cuenta las barras que son cortadas por nuestra línea de seccionamiento. Estas tres, la barra BD, la barra BC y la barra AC. Empezamos estableciendo los esfuerzos que vamos a suponer que actúan en las barras cortadas. En el caso de la barra BD vamos a suponer que es un esfuerzo de compresión, esto es, el vector que va a representar ese esfuerzo va a llegar al nodo B, va a salir del centro de la barra cortada hacia el nodo que la delimita. Lo mismo en el caso de la barra AC, igual del centro de la barra al nodo que la delimita. Además, esta barra BC la vamos a suponer, pero en tensión. Esto es, va a salir del nodo hacia el centro de la barra. Esta barra oblicua debemos descomponerla utilizando las funciones trigonométricas del ángulo que también previamente ya se definió. Al descomponerla podemos hacer ya caso omiso de la barra oblicua como tal. Quedando de esta manera los elementos que participan en nuestros cálculos. En el método de secciones podemos ocupar una vez más las tres ecuaciones de equilibrio, la suma de momentos, la suma de fuerzas verticales y la suma de fuerzas horizontales. En este caso, tendríamos una sumatoria de momentos en el nodo B. Si hacemos esta sumatoria de momentos, podemos apreciar que todos los elementos que concurren a dicho nodo no van a tener brazo de palanca, por lo tanto no habría giro posible y solo nos quedarían estos dos elementos, la reacción horizontal y la barra AC cortada que estamos calculando. Mediante esa sumatoria de momentos la podemos definir. Como se muestra aquí, suma de momentos en B va a ser igual a menos la barra AC, que giraría con respecto al nodo B. Con las manecillas de reloj sería un giro negativo, que daría menos, entre paréntesis, AC por 225. 225 es la altura, y sería su brazo de palanca, más RAX por 225. Y esta sumatoria la igualamos a 0. Una vez más, todos los otros elementos, la carga de 3 toneladas, esta barra, estos componentes y esta reacción concurren en el nodo B y por lo tanto no producen giro. Ahora veamos esta expresión. Ambos elementos están siendo multiplicados por 225, por lo tanto podemos eliminar, ya que es un factor común, y nos quedaría menos AC más RAX igual a 0. Podemos despejar y vemos que AC es igual a RAX, por lo tanto, una vez que ya habíamos calculado RAX como 1.37, podemos establecer que AC también vale 1.37.
Ahora, la suma de fuerzas verticales, en esta sección, vemos en esta figura los elementos verticales que participan, es esta carga de 3 toneladas, este componente BC por el seno de alfa, y esta reacción horizontal que también ya hemos definido previamente. Y entonces tendríamos esto, RAY positiva menos 3 menos BC seno de alfa, y todo esto es igual a 0. Si sustituimos los valores, RAY vale 7.06, como previamente lo habíamos calculado. La carga menos 3 y menos BC, que no lo conocemos, por el seno de alfa, que también ya habíamos calculado previamente, y es 6.6690. Sustituimos, quedaría de esta manera, igual a 0. Si desarrollamos esto, nos queda 406. Esto negativo lo podemos pasar al otro miembro y ya podemos despejar BC. BC va a ser entonces igual a dividir 4.06 entre 0.6690, lo cual nos da un valor de 6.07 para la barra BC. Y finalmente la sumatoria de fuerzas horizontales quedaría con los elementos que están mostrados en la figura: BC coseno de alfa menos BD RAX y AC. Estos elementos ya conocemos varios de ellos, solo BD no lo conocemos, entonces podemos sustituir y quedaría BC por el coseno de alfa, 6.07 por 0.7433 que previamente calculamos. Aquí está. Menos BD que no conocemos, más 1.37 que es RAX, menos AC que también ya la conocemos. Estos se anulan. Podemos ver entonces el resultado de 6.07 por 0.7433 es 4.51, menos BD es igual a 0. Podemos despejar BD y obtenemos que BD vale 4.51. Y ya con esto tenemos resuelto la primera sección. Estos resultados los llevamos a nuestra tabla para visualizar y controlar los siguientes procesos. Aquí está. Vamos llenando nuestra tabla y manejando el tipo de esfuerzo que encontramos, que fue el propuesto en nuestro planteamiento. Ahora, la siguiente sección, la sección 2, es esta línea hacia la derecha. Entonces, en esta sección queda así. Los componentes, que son las cargas y la reacción. Las barras cortadas son estas: la barra BD, la barra CD y la barra CE. Colocamos los esfuerzos de las barras cortadas. Vamos a suponer que la barra BD es a compresión. De hecho, no, ya no lo vamos a suponer porque ya la tenemos previamente definida en la otra sección. Resultó a compresión. Entonces, en el nodo que la delimita del lado derecho, también va a estar colocado a compresión. Esta barra, si no la conocemos, y va a estar sometida a un esfuerzo de tensión, vamos a suponerlo así. Además, falta el elemento oblicuo. Vamos a suponerlo también a tensión y lo vamos a descomponer utilizando las funciones seno y coseno del ángulo beta correspondiente que previamente calculamos, y quedaría de esta manera estos componentes aquí. Podemos entonces ya omitir el componente, el esfuerzo en la barra, toda vez que ya lo sustituimos por sus componentes. Quedaría plasmado de esta manera la sección 2. Y podemos utilizar las ecuaciones de equilibrio para determinar los elementos que nos falta por conocer. En este caso, vamos a hacer una suma de momentos en el nodo D. Esto nos va a permitir que todos estos elementos no participen en esta sumatoria porque su brazo de palanca es 0. Todos están concurriendo a este nodo.
Los únicos elementos que no concurren son esta barra que no conocemos y esta reacción que ya conocemos. Establecemos entonces la sumatoria. Vemos que la barra que vamos a despejar giraría con las manecillas de reloj, sería en sentido horario, y esto tendría un giro negativo, y tendríamos que multiplicar el valor de esa barra por 225, que es su brazo de palanca, más el giro positivo de esta reacción, que subiría hasta aquí. Veríamos que gira contra las manecillas de reloj, sería un giro positivo, y su brazo de palanca es esta distancia de 1.25. Lo igualamos a 0, y realizamos las operaciones. La reacción REY por 1.25, pasamos estos elementos negativos del otro lado y quedaría de esta manera: RY por 1.25 igual a CE por 2.25. RY vale 4.70 por 1.25 es igual a CE por 2.25. Realizamos esta operación y despejamos CE, y quedaría que CE es igual a 5.88 entre 2.25. Esto nos da 2.61. El valor de la barra CE es igual a 2.61. Hacemos una suma de fuerzas verticales ahora. Vemos que participa esta carga, este componente de 376, esta reacción vertical, el componente de la barra que CD, seno de beta, que no conocemos esa barra, y todo eso lo igualamos a 0. Son los únicos elementos verticales que participarían en esta sumatoria de fuerzas. Sustituimos los valores. RY vale 4.70, 376, que no conocemos, aquí sería CD, por el seno de beta, 0.8742, lo igualamos a 0. Si desarrollamos esta sumatoria, queda 0.94, esto lo pasamos del otro lado y ya queda todo positivo, y podemos despejar fácilmente CD. Es la división de 0.94 entre 0.8742 y nos da un valor de 1.08 para la barra CD, 1.08. Estos dos valores fueron positivos, por lo tanto indica que los esfuerzos supuestos son correctos. Este es de tensión y este es también de tensión. Los llevamos a la tabla. Y aquí están. Y finalmente vemos la tercera sección que tenemos aquí. Va a ser viendo hacia abajo, como se muestra aquí. Tenemos 4 barras cortadas, pero varias de ellas ya las conocemos por las otras secciones. De hecho, solo se desconoce la barra AB, que está aquí, y la barra DE, que está acá. Hacemos ahora la colocación de los esfuerzos que vamos a suponer. La barra AB la vamos a considerar a compresión, y la barra, las barras oblicuas, aquí están, estas ya las conocemos, esta no, la vamos a suponer a compresión. Aquí la reacción la transmitimos para que parezca que está saliendo del nodo, pero realmente es la misma acción. Y ahora colocamos los componentes de estos elementos oblicuos, y queda de esta manera. Estos componentes de este elemento oblicuo quedaría BC seno de alfa, el vertical, BC coseno de alfa, el horizontal. Esto CD seno de beta, el vertical, y CD coseno de beta, el horizontal. En este caso, los componentes los vamos a colocar saliendo del nodo. Cumplen la misma función que si estuvieran aquí al inicio del vector, pero nos facilita la visualización de los elementos cuando establezcamos las sumatorias que vamos a utilizar. Quedaría DE coseno de beta el horizontal y DE seno de beta el vertical. Ahora procedemos a quitar los componentes que hemos sustituido por los esfuerzos que hemos sustituido por sus componentes. Los quitamos y hacemos los cálculos correspondientes.
En este caso vamos a utilizar una sumatoria de fuerzas horizontales. Los elementos que participan es esta reacción, estos dos componentes que ya podemos conocer, conocemos las funciones coseno de alfa, coseno de beta, y la barra CD y BC ya fueron despejadas. La única que no conocemos es esta DE coseno de beta. Quedaría entonces de esta manera: RAX menos BC coseno de alfa más CD coseno de beta más DE coseno de beta, como se muestra en esta figura, todos los elementos horizontales. Lo igualamos a 0, sustituimos los valores, RAX es 1.37, BC vale 6.07, el coseno de alfa 0.7433, CD 1.08, coseno de beta 0.4856, y DE que no conocemos, y el coseno de beta 0.4856. Si desarrollamos todo esto, quedaría 1.37, esta multiplicación nos da menos 4.51, esta multiplicación más 0.52, podemos hacer esta sumatoria, y nos quedaría 2.62, despejamos, y quedaría 2.62 entre 0.4856, esa división nos va a dar el valor de la barra DE, que queda de 5.40. Y finalmente hacemos una sumatoria de fuerzas verticales. Vemos que participa AB, RAY, BC seno de alfa, CD seno de beta, REY y DE seno de beta. Entonces sustituimos los valores que ya conocemos, RAY, AB no la conocemos, BC seno de alfa, ya conocemos esos valores, 6.07 por 0.6690, CD seno de beta 1.08 por 0.8742, REY vale 470, menos 5 que es la carga, y DE que acabamos de despejar 540 por el seno de beta 0.8742. Realizamos estas multiplicaciones y nos quedaría 7.06 menos AB más 4.06 más 0.94 más 470 menos 5 menos 472. Todo esto es igual a 0. Desarrollamos estas sumas algebraicas y podemos despejar a B y nos queda un valor de 7.04. Estos dos valores los llevamos también a la tabla en donde fuimos concentrando los resultados. Y ya está completa nuestra tabla y por lo tanto ya está resuelta nuestra armadura utilizando el método de secciones.